Saludos, doctor Jesús Mejía y público presente. Este equipo de trabajo está conformado por Mauri Cerezo y Eliezer Peterkin. A continuación tenemos el gusto de presentarles nuestro trabajo que tiene por título Problemas familiares y depresión en adolescentes entre los 12 y 17 años en la provincia de Chiriquí del año 2020. Introducción. La depresión es un trastorno mental que ha aumentado progresivamente en la población en general y consecuentemente se entiende por adolescencia una etapa que abarca desde los finales de la infancia hasta la edad adulta, englobando todas las incertidumbres cognitivas del crecimiento emocional y social del ser humano. La adolescencia puede tener cualquier duración, entre los 12 y los 17 años, y la intensidad de los procesos que en ella acontecen son variables en toda la etapa. Lo primero que sobresale al acercarse a la adolescencia es el relevante desconocimiento que sucede en casi todo su devenir y acontecer vital. La depresión es uno de los problemas que acontece en esta etapa de la vida y que requiere conocer su comportamiento y prevalencia para poder intervenir desde el punto de vista médico y aún más si es por incomprensión en el hogar. La cantidad de personas que padecen depresión en la provincia de Chiriquí se han incrementado, así lo dijo Kaihan Arias, director general del Hospital Rafael Hernández. El director del hospital aclaró que es importante que las personas con familiares que padecen algún tipo de enfermedad mental comprendan que la mejoría y estabilidad emocional de estas dependen del trabajo mutuo entre los médicos y la familia. Objetivos. En los objetivos generales tenemos identificar si existe la presencia de depresión en adolescentes entre los 12 a 17 años de la provincia de Chiriquí y medir la frecuencia y algunos factores de riesgo que llevan a la depresión. Específicos. En específicos tenemos los siguientes. 1. Señalar las causas de la depresión en adolescentes de la provincia de Chiriquí. 2. Identificar la población de adolescentes con manifestaciones depresivas utilizando la escala de Zoom. 3. Establecer si los adolescentes de estas edades tienen pensamientos recurrentes de muerte. 4. Identificar características familiares y si se puede asociar con un factor hereditario. 5. Relacionar la presencia de características de los adolescentes con las manifestaciones depresivas. Y 6. Describir si el sexo femenino se deprime más que el sexo masculino en los adolescentes. Planteamiento del problema. El comportamiento normal en los adolescentes se caracteriza por el ascenso y descenso con el estado de ánimo, con periodos de alternancia entre sentir que el mundo es un lugar estupendo y la vida es una porquería. Estos episodios pueden presentarse con periodos de duración variables de horas y días. La depresión es un estado emocional caracterizado por tristeza, desánimo y pérdida de autoestima, que se presenta durante los años de adolescencia. Este cambio se da con respuesta a muchos estímulos. Por lo tanto, esta investigación pretende responder la siguiente interrogante. ¿Cuál es la frecuencia y los factores de riesgo que llevan a la depresión en los adolescentes entre los 12 y 17 años en la provincia de Chiriquí? Antecedentes. Se calcula aproximadamente que el 25% de la población de jóvenes en la provincia de Chiriquí padece de depresión, llegando al punto de tener 0,9% de suicidio en mujeres y 8,5% en hombres. Todo esto en jóvenes entre los 12 y los 17 años, siendo Chiriquí una de las provincias que lidera el ranking de importancia de suicidio por causa de la depresión en Panamá. Según la entidad, el 3% de la población infanto-juvenil padece de depresión. En los adolescentes es mayor con un 4 u 8%, siendo menor en los niños escolares e inferior en los preescolares. Los adolescentes familiares y los problemas con la familia u otras personas también pueden aumentar el riesgo de que el adolescente tenga depresión. Por ejemplo, tener un padre o abuelo u otro familiar de sangre que padezca depresión, trastorno bipolar o problemas de alcoholismo. Otro podría ser
tener un familiar que se haya suicidado, tener una familia disfuncional y conflictiva, o haber experimentado situaciones estresantes recientes, como el divorcio de los padres, o que el padre o la madre se estén prestando el servicio militar, o otra razón puede ser la muerte de un ser querido. Justificación. La Organización Mundial de la Salud cataloga la depresión como la enfermedad incapacitante número 1 en las mujeres a nivel mundial, y será la segunda causa de incapacidad en hombres y mujeres para el 2020. Ataca principalmente entre el 8 y el 15% de la población en general, de la cual menos de un tercio de ellos busca tratamiento médico. El tratamiento consiste en medicación, psicoterapia y, para casos agudos, incluso hasta la hospitalización. El objetivo de este estudio es demostrar la presencia de la depresión en adolescentes entre los 12 y los 17 años en la provincia de Chiriquí, puesto otro motivo fundamental en la actitud que tienen los padres frente a esta situación, pues no le toman mucha importancia a los adolescentes cuando pasan por esto. Con esta investigación se pretende conocer los factores que causan la depresión dentro del hogar en los adolescentes de la provincia de Chiriquí. También se podría entender claramente que los beneficios de esta investigación en el entorno familiar. Usaremos las teorías como Aaron Beck, Sigmund, Albert Ellis, entre otros. El interés primordial de esta investigación también es que sirva como base para otras nuevas investigaciones y poder identificar las herramientas apropiadas con solo test y cuestionarios, entre otros, y prevenir con las conclusiones y sugerencias de este estudio un posible trastorno psicológico con la depresión en este caso. Hipótesis. Como vemos en pantalla, presentamos tres hipótesis. La primera es que el sexo femenino es el más vulnerable a tener depresión que el sexo masculino. La segunda es que los jóvenes en estas edades más adultas, como en los 16 y 17 años, presentan más casos de depresión que los jóvenes con edades menores. La tercera hipótesis es que la gran mayoría de los adolescentes que presentan depresión es por causa de maltrato en sus hogares o entornos. Marco teórico. Concepto de depresión. El origen de la depresión es un complejo, ya que en su aparición influyen aspectos genéticos, biológicos y psicosociales. Todas las depresiones operan a través de un mecanismo neuronal común, con descenso en los niveles de serotonina y otros neurotransmisores cerebrales. Sin embargo, es un error confundir un mecanismo mediacional o la causa que lo pone en funcionamiento. Causas de la depresión. Los científicos han estudiado la depresión por muchos años y han concluido que muchos factores son responsables, los cuales caen bajo varias categorías: bioquímicos, psicosociales, genéticos, hereditarios y médicos. Diferencias por sexo y edad. La depresión se manifiesta de manera distinta según el sexo y edad. No es lo mismo una depresión en un anciano que en un niño, y no afecta igual a los hombres y a las mujeres. Uno de los grupos de edades más afectados por los problemas psicosociales en adolescentes. No solo a esta etapa difícil y conflictiva, sino a edades muy tempranas se le empuja a tomar decisiones difíciles. La presión por el éxito es excesiva para su edad. La mayor libertad de horarios y la permisividad social, junto con la temprana lucha por ser el mejor, les hace un colectivo muy vulnerable. De hecho, es en esta edad donde más intentos de suicidio se producen. En las mujeres es más frecuente la depresión que en los hombres. Tipología. Podemos hablar de la depresión mayor, depresión menor o distimia, y depresiones puntuales asociadas al parto, la menopausia, la regla. Como pueden ver, muchas asociadas a la mujer. Estos son los tipos más frecuentes que podemos encontrar en la población general, aunque no son los únicos. Tipos de depresión en adolescentes. Entre las variables clínicas tenemos la depresión psicótica, la depresión bipolar, la atípica, el trastorno afectivo estacional, la depresión subclínica y, por último, la depresión resistente al tratamiento.
¿Cuánto dura? Algunas personas se recuperan de la depresión por sí mismas. Muchos sufren de la depresión por semanas, meses e incluso años. La depresión clínica puede ser aguda por semanas o meses, o la crónica puede ser por años. El tiempo que dura la depresión depende de la severidad de los síntomas. Si se busca tratamientos y factores personales, las personas que son tratadas tienen menos posibilidades de que vuelvan a deprimirse clínicamente en un futuro. Teorías fisiológicas. Como se sabe que los procesos fisiológicos tienen que considerarse efectos sobre el estado de ánimo, no es de extrañar que algunos investigadores hayan buscado causas fisiológicas para la depresión. En este caso, la depresión puede transmitirse genéticamente. Al igual que una enfermedad, debemos indicar los procesos fisiológicos perturbadores que desempeñan un papel importante en la cadena causal. Evaluación. La evaluación psiquiátrica diagnóstica es la manera más corriente de identificar trastornos depresivos. Marco metodológico. El tipo de investigación que utilizamos para este trabajo fue investigación teórica y descriptiva. El tratamiento de la información. Después de haber sido aplicado el instrumento y almacenado los datos, el total de encuestas realizadas a los adolescentes fue de 300, tomándose estas como el 100% de la población estudiada, de las cuales el 51.9% eran de sexo femenino y el 48.1% eran de sexo masculino. Presentación de datos fue mediante gráficas. Sujetos. Población. Jóvenes adolescentes entre los 12 y 17 años de edad en la provincia de Chiriquí en el año 2020. Muestra. Jóvenes de 12 a 17 años de edad, estudiantes de secundaria. No son comprendidos en su hogar. Se les aplicó un test, en este caso Zoom, el cual permitió identificar los adolescentes con características depresivas y al mismo tiempo una encuesta previamente diseñada para reconocer algunos factores de riesgo que llevan a la depresión. El análisis de resultados nos arrojó mediante esta gráfica y la obtención de datos demostrar que nuestra primera hipótesis fue cierta. El sexo femenino es más vulnerable a tener depresión que el sexo masculino, con un 52% de sexo femenino y 48% en sexo masculino. Mediante esta segunda gráfica y la obtención de datos pudimos demostrar que nuestra segunda hipótesis es totalmente falsa. Los adolescentes en edades más adultos, como en los 16 o 17 años, presentan más casos de depresión que los demás jóvenes con edades menores. Podemos observar la distribución de adolescentes según su edad. Mediante esta tercera gráfica y la obtención de datos pudimos demostrar que nuestra tercera y última hipótesis resultó ser cierta, ya que la gran mayoría de los adolescentes que presentan depresión es por causa de maltrato en sus hogares o en su entorno. Como conclusiones tenemos que al realizar el estudio a los adolescentes se encontró una alta prevalencia de depresión de acuerdo a la escala de Zoom, con una frecuencia de 43.7% sobre el 100% de la población total. Se halló en los adolescentes objetos de estudio que a mayor edad, mayor frecuencia de depresión, encontrándose una relación estadísticamente significativa, lo cual se ve reflejado en la adolescencia por ser una etapa de interrogantes, en donde se enfrenta al desafío de armonizar su visión de sí mismo con el mundo en el que vive en busca de su propia identidad. También se encontró una alta frecuencia de antecedentes familiares de depresión en adolescentes que presentaron dicho trastorno, lo que puede asociarse no solo como un factor hereditario, sino como un factor causal, dado por las condiciones de vida a nivel intrafamiliar y por la lucha de adquirir su propia personalidad. Se presentó también mayor frecuencia de depresión en el sexo femenino, lo que puede estar relacionado con las condiciones sociales actuales, en donde la mujer desempeña un rol que implica asumir mayor responsabilidad a nivel económico, social y familiar. Si bien Betty Newman afirma en su teoría
que todos los elementos de una organización compleja interaccionan entre sí. Se deduce que la depresión distribuye a que exista mayor vulnerabilidad para el desequilibrio entre la persona, la salud y el entorno, considerándose estos como un organismo integral del individuo. Como recomendaciones tenemos que deben diseñar e implementar estrategias de promoción y prevención con los adolescentes para identificar de forma oportuna factores de riesgo que conllevan a sufrir la depresión. También realizar consultas grupales de acuerdo a edades y sexo, en donde el adolescente pueda aprender a controlar factores de riesgo para la depresión. Debemos identificar a los adolescentes deprimidos, realizado el test de Zoom, para que puedan ser valorados por especialistas y así establecer un tratamiento adecuado y oportuno. Realizar actividades educativas con respecto al concepto errado que tienen los adolescentes sobre la consulta psiquiátrica. Muchas gracias.